Listo, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué estábamos haciendo y qué estábamos tratando de hacer? Estábamos estudiando las funciones polinómicas. Habíamos dicho que las funciones polinómicas eran funciones del tipo f de x igual, ¿cierto? Igual a sub n, x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, y así sucesivamente hasta a sub 2, x a la 2 más a sub 1, x más a sub 0. Eso de ahí era una función polinomial o una función polinómica, en ese caso de grado n. ¿Por qué de grado n? Porque era la mayor potencia de x que aparecía, ¿cierto? Habíamos dicho también que esas funciones pues no tenían problemas en todos los reales, el dominio era todos los reales, y habíamos dicho que el objetivo o que uno de los principales objetivos era lograr de alguna manera una factorización de ese polinomio. Habíamos dicho además que, por ejemplo, un numerito x igual a c, se llamaba raíz, se llama raíz o cero, es lo mismo, del polinomio p de x o del polinomio f de x, ¿cierto? En este caso yo le puse f de x. Sí, ocurría lo siguiente, sí, cuando yo evalúo f en ese valorcito c, al hacer todas las operaciones que me indican ahí, pues el resultado es cero. Si el resultado es cero, entonces eso es un cero o es una raíz. ¿Listo? En otras palabras, los ceros son soluciones de la ecuación f de x igual a cero. Entonces, las raíces de ese polinomio, pues son las soluciones de la ecuación f de x igual a cero. Es otra manera de verlo. ¿Listo? Otra forma de verlo, pues la otra forma de verlo era lo siguiente. Nosotros sabemos que si x igual a c es un cero de f de x, ¿vale? Si x igual a c es un cero de ese polinomio, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Y por aquí íbamos, ¿cierto? Lo que pasaba es que si x igual a c es un cero de ese polinomio o es una raíz de ese polinomio, nosotros podíamos factorizar ese polinomio de f de x. Nosotros lo podíamos factorizar con un factor de la forma x menos c por otro polinomio, llamémosle q sub 1, o si q sub 1 le pusimos, q sub 1 de x, ¿vale? Esa era la cuestión aquí, que si nosotros tenemos un cero del polinomio, de un polinomio, entonces nosotros podemos factorizar ese polinomio de esa manera. Si no es un cero, si no es una raíz, entonces acá nos va a quedar un residuo. Recuerdan ustedes que nosotros dijimos bastantes cosas sobre el residuo, que el residuo tiene ciertas propiedades. Recordamos el algoritmo de la división y todo eso, ¿vale? Pero lo importante es que si es un cero, si es una raíz del polinomio, entonces nosotros podemos factorizar el polinomio f de x como x menos c por q sub 1 de x. El q sub 1 pues es otro polinomio ahí que nos resulta, ¿no? Listo. Entonces esa es la cuestión importante. Y entonces volvemos y le hacemos el mismo procedimiento a q sub 1, que si q sub 1 pues tiene un 0, ¿vale? Entonces nosotros podemos volver a factorizar. Pongámosle aquí c sub 1, pongámosle por ejemplo c sub 1, y entonces si q sub 1 tiene un 0, llamémosle c sub 2, entonces q sub 1 lo voy a poder factorizar como x menos c2, ¿cierto? Por un polinomio q sub 2, digamos. Entonces, bueno, eso era lo que uno puede ir haciendo y vuelve y otra vez aplica el proceso y al final de cuentas, ¿qué obtiene? Pues obtiene que ese polinomio f de x, uno lo termina factorizando como c sub 1 menos x menos c sub 2 y así sucesivamente como x menos c sub n. Y bueno, le va a caer una constante por acá afuera también que pues algunas veces resulta también. ¿Listo? Eso de ahí era el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra nos decía, si tenemos un polinomio de grado n, entonces ese polinomio tiene exactamente n raíces o n ceros. Ese era el teorema fundamental del álgebra y un teorema de los más importantes. Si tenemos un polinomio de grado
n, entonces ese polinomio tiene exactamente n raíces o n ceros. Pero ahí estamos contando los ceros que incluyen números complejos y los ceros que incluyen multiplicidades. También, recuerden que también hablamos de las multiplicidades, de cuando un cero era multiplicidad 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el teorema fundamental de álgebra pues nos dice que existen n ceros para un polinomio de grado n, pero pues ahí van incluidos los números complejos, los ceros complejos y van incluidos las multiplicidades también. Entonces, que tener en cuenta eso. Pero ese teorema fundamental de la álgebra nos indicaba pues que todo polinomio nosotros lo podemos factorizar. Podemos encontrar una factorización así, solamente que puede ser muy difícil averiguar quiénes van a ser los ceros, ¿no? Quién es el C sub 1, quién es el C sub 2 y así sucesivamente, ¿vale? Incluso pues más aún porque pues estos pueden ser números complejos, entonces más difícil la situación. Ahí quedamos, yo les decía que nuestro objetivo era factorizar así, pero les comentaba también que no habían muchos indicios acerca de cómo hallar esos ceros, no había muchos indicios acerca de dónde encontrarlos. Apenas hay un teoremita que nos ayuda un poquito, la verdad es que no nos ayuda mucho, ayuda un tricito nomás. Eh, bueno, y es lo único que hay, la única herramienta que hay para trabajar con esto, ¿listo? Ese teorema que nos ayuda un poquitico es el teorema que quedamos, que era el teorema, a ver, aquí está, miren, es el teorema 6.1.5. Es el teorema que nos ayuda un poquitico a averiguar quiénes son esos ceros, pues, de esos polinomios. ¿Listo? Dice que si tenemos un polinomio, voy a copiarlo, que si tenemos un polinomio f de x de esta forma, ¿vale? Voy a copiarlo por aquí, aquí fue donde quedamos, de hecho. Y tenemos un polinomio f de x de esta forma, ¿cierto? Lo mismo que pusimos hace rato. Dice que los ceros vamos a buscarlos, vamos a tratar de buscarlos en números de la forma P sobre Q, ¿vale? En números de la forma P sobre Q, los ceros vamos a tratar de buscarlos en números de la forma P sobre Q, donde, bueno, P y Q no tienen factores primos, es decir, ya están simplificados, ya están simplificados, y la cuestión es que P divide a sub 0, que es este de acá, miren, P divide a sub 0, y Q divide a sub n, o sea que Q divide al de acá, ¿listo? Esa es la cuestión. Nosotros vamos a buscar los ceros en los números de la forma P sobre Q, donde P divide a sub 0 y Q divide a sub n. ¿Listo? Ese es el único indicio que tenemos de cómo encontrar esos ceros. No es muy fácil, no es sencillo, no es una tarea agradable tampoco, es a veces muy larga, pero es que es lo único que hay para poder encontrar algún cero si es que tiene. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, vamos a hacer algún ejemplito de aquí. Vamos a tomar un ejemplito de estos mismos. Vamos a tomar un ejemplito de estos mismos. Miren, por ejemplo, aquí hay uno, f de x igual, hagamos esto, 6x a la 3. Hagamos este ejemplito de aquí. Ejemplo. ¿Listo? F de x igual a 6x a la 3. ¿Vale? Aquí, 6x a la 3 más 11x cuadrado menos 4x más 11x cuadrado menos 4x más 4, creo que era. Menos 4x menos 4. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Tenemos ese polinomio f de x igual a 6x a la 3 más 11x menos 4x menos 4. Y entonces nosotros tenemos que extraer el coeficiente principal o el coeficiente de la potencia mayor, que en este caso es 6, y el coeficiente constante, que en este caso es menos 4. ¿Listo? Tenemos que extraer esos dos coeficientes y de esos dos coeficientes, básicamente, nosotros vamos a hacer el siguiente proceso. Entonces, extraigamos
del coeficiente 6 y del coeficiente menos 4. Extraigamos estos dos coeficientes, el principal y el coeficiente constante. ¿Listo? De aquí nosotros vamos a hallar los divisores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los divisores de 6 y cuáles son los divisores de menos 4? Divisores. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos hacer en este momento. Hallar cuáles son los divisores de 6 y cuáles son los divisores de menos 4. Bueno, si uno más o menos se acuerda de cómo funcionan los divisores, uno sabe que los divisores son 1, 2, 3 y 6 en este caso. Son 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3 y 6 en este caso. Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y el mismo 6. Y los divisores de 4 son 1, 2 y 4. ¿Listo? Pero no hay que olvidarnos de los negativos también. Los negativos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, los divisores de 6 realmente son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, más o menos 6. Y los de 4 son más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Ahí tenemos entonces nuestra lista total, nuestra lista completa de divisores de, eh, de 6 y divisores de 4. ¿Listo? Según el teorema, ¿cuáles van a ser entonces los candidatos a ser las raíces del polinomio? Según este teorema, los candidatos van a ser los números de la forma P sobre Q, donde P es divisor de, en este caso, de menos 4, y Q es divisor, en este caso, de 6. ¿Listo? Entonces, sería de esta manera. Entonces, candidatos a ser raíces. Voy a colocar aquí candidatos a ser raíces del polinomio. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los candidatos? Recuerden entonces otra vez. Van a ser todos los números de la forma P sobre Q, donde P divide al coeficiente constante a sub 0, es decir, P divide a menos 4, y Q divide entonces al coeficiente principal a sub n, que es 6, ¿no? Entonces van a ser los números de la forma P sobre Q, ¿vale? Ya saben ustedes, donde P divide a menos 4 y Q divide a 6. O sea que los candidatos van a ser los siguientes. Van a ser más o menos 1 sobre 1. Voy a colocarlos aquí. Más o menos 2 sobre, perdón, y me equivoqué. 1 sobre 1/2 va a ser más o menos 1 sobre 1/3 va a ser más o menos 1 sobre 1/6 va a ser más o menos 2 sobre 1 va a ser más o menos 2 sobre 2 va a ser más o menos 2 sobre 3 va a ser más o menos 2 sobre 6. Aquí faltan otros. Va a ser más o menos 4 sobre 1. Va a ser más o menos 4 sobre 2. Va a ser más o menos 4 sobre 3. Y va a ser más o menos 4 sobre 6. Como ustedes ven, por eso les decía, el teorema ayuda un poquito, pero pues realmente es lo único que hay. ¿Qué es lo que hace este teorema? Lo que hace es que nos da una lista de números, que lo he armado aquí, colocando los divisores de 4 arriba y los divisores de 6 en el denominador, ¿cierto? Los divisores del coeficiente constante en el numerador y los divisores del coeficiente principal en el denominador. Y me ha arrojado una lista que la puse completica. En este momento está completa, completa, completa. Por supuesto que se puede simplificar un poquito porque hay unos números que se están repitiendo, pero en este momento la lista está totalmente completa. ¿Listo? Está totalmente completa. Pero esta lista que está aquí es la lista de candidatos a ser las raíces del polinomio. El teorema anterior me dice, bueno, si ese polinomio lo podemos factorizar, si es que se puede factorizar, entonces el cero o los ceros o un cero de ese polinomio tiene que estar dentro de esta lista. Un cero de ese polinomio tiene que estar aquí.
No tiene más opciones, tiene que estar acá. Si lo podemos factorizar, tiene que estar aquí metido. ¿Listo? ¿Podemos simplificar esa lista un poquito? Sí, observen. Puedo simplificar esa lista un poquito. De hecho, por aquí hay unos que se repiten. Por ejemplo, más o menos 1 sobre 1, pues es 1, ¿cierto? Entonces aquí sería más o menos 1. ¿Listo? O sea que este ya está. Por acá está 2 sobre 2. 2 sobre 2 también es 1. Entonces se está repitiendo. Por eso lo estoy cancelando. Por eso lo estoy quitando. Simplemente porque 1 sobre 1 es lo mismo que 2 sobre 2. Entonces se está repitiendo acá también. ¿Listo? Esos por lo menos se están repitiendo ahí. Entonces, bueno, los cancelo y los dejo ahí. Vamos a ver qué más podemos repetir. ¿Qué más? Ah, miren este de acá. Aquí hay otros. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un medio. Otro sería más o menos un medio. Más o menos un medio. ¿Listo? Que es este de aquí. Pero miremos a ver si hay otros que también se repitan con ese. Tal vez de pronto hay otro por aquí. 2 tercios no. Este de aquí es 1 tercio no. Este es 4, no. Entonces parece ser que ese ya está ahí. ¿Listo? Otro sería más o menos 1 tercio, está aquí, y puedo simplificarlo, por ejemplo, con este. 2 sextos es lo mismo que 1 tercio, ¿cierto? Simplifico 2 sextos, me da 1 tercio, entonces ahí está. Puedo simplificarlo con ese ahí. Entonces quedaría así. ¿Listo? Otro sería más o menos 1 sexto, está aquí. ¿Listo? No hay mucho más que podamos hacer ahí. Otro sería el 2 sobre 1, que es 2. Observen, 2 sobre 1, que es 2. Cancelo este o quito este. Y por acá hay otro 2, porque está 4 sobre 2, que también es 2. Entonces, aquí ya cancelo esos dos. ¿Listo? 2 tercios, por ejemplo, 2 tercios, más o menos 2 tercios. Está aquí y lo puedo cancelar con 4 sextos, que también es 2 tercios cuando lo simplifico, ¿no? Entonces lo puedo cancelar y puedo cancelar 4 sextos. ¿Listo? Otro 4 sobre 1 es más o menos 4. ¿Listo? Aquí ya está este de aquí. Y finalmente me queda 4 tercios que está acá. Más o menos 4 tercios. Entonces, como ustedes ven, el proceso pues no es fácil, no es sencillo. De mi lista de candidatos que me dio el teorema, yo la logré reducir viendo cuáles números eran iguales y cómo podía reducirlos y cancelarlos, pues. Y me quedó una lista más corta de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 números que podrían ser la raíz de ese polinomio. En este caso me dieron 16 posibilidades que pueden ser la raíz de ese polinomio. Como les digo, no es una tarea sencilla. ¿Listo? Aquí, ¿qué toca hacer? No, ahí ya toca uno por uno. Ir descartando uno por uno y ver cuáles son raíces y cuáles no son raíces. ¿Listo? Entonces miren que aquí están. Son los mismos números que ellos encontraron aquí. 1, 2, 4, un medio, un tercio, un sexto, 2 tercios, 4 tercios y todos con más y con menos. ¿Ven? Esa fue la lista que ellos encontraron aquí. En este caso, yo pues ya viendo más o menos cómo es está resuelto el ejercicio aquí. Entonces, en este caso, ellos, ¿qué es lo que hay que hacer en general? Pues, como les decía, ir descartando uno por uno. No hay más que podamos hacer, no hay mucho más que podamos hacer. No hay más. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente, pues, hace división sintética. El polinomio es este, ¿no? 6x a la 3 más 11x cuadrado menos 4x menos 4. ¿Listo? Y tienes que comenzar a hacer división sintética con cada uno de ellos. Tienes que hacer división sintética, entonces voy a extraer los coeficientes 6, 11, menos 4, menos 4. Y hago la división sintética con cada uno de ellos. La división sintética, recuerden que la hacíamos así, aquí, y tocaba hacer división con cada uno de ellos. No hay más. Entonces, primero con 1, por ejemplo, y luego con menos 1 y así. Entonces, división sintética aquí bajo el 6. 1 por 6, 6. 11 más 6, 17. 1 por 17,
17, 17 menos 4, 13, 1 por 13, 13, y 13 menos 4, 9. Aquí mi residuo es 9, ¿cierto? Recuerden que el residuo es el último que sale, en este caso mi residuo es 9, quiere decir que, bueno, no me sirvió ese número porque el residuo tiene que darme 0 para poder lograr una factorización, el residuo tiene que ser 0 para poder colocar factorización como tal. O sea que x igual a 1 no me sirvió como raíz de ese polinomio. ¿Listo? Y así tengo que comenzar a hacer con todos. Ahora luego tengo que hacer con menos 1. Y como yo les decía, es un proceso bastante extenuante, bastante largo, pero pues realmente no hay mucho que podamos hacer en ese caso. ¿Listo? Un proceso bastante largo que toca hacerlo. ¿Listo? Menos 1. Aquí menos 1 y otra vez división sintética. Bajo el 6, menos 1 por 6 da menos 6, 11 menos 6 da 5, menos 1 por 5 da menos 5, menos 5 menos 4 da menos 9, menos 1 por menos 9 da 9, 4 menos 4 más 9 da 5. Entonces, otra vez me dio residuo distinto de 0, significa que tampoco me sirve. Y así sucesivamente toca ir comenzando uno por uno. Y eso es lo harto aquí, eso es lo complicado aquí. ¿Listo? Aquí yo ya viendo el ejercicio, pues lo que vimos hace ratico, se identifica que el 2 va a servir. Ahí miren todas las posibilidades que yo hubiese tenido que hacer hasta llegar al que me sirve. ¿Listo? Miren que aquí, según yo viendo el ejercicio, el 2 creo que va a servir. Entonces miremos a ver. De hecho, creo que es el menos 2 si no estoy mal. Uno de esos tiene que servir ahí. Entonces, averigüémoslo con el menos 2 de una vez. Pongamos aquí menos 4 y pongamos aquí ¿cierto? Entonces uno dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo que tengo que llegar hasta el menos 2? ¿Cómo sé que con ese me va a servir? Porque pues aquí yo ya, a mí me quedó facilito, pues porque ya viene el libro y sé que menos 2 me va a servir. Entonces, ¿cómo sé yo que menos 2 va a servir? No, realmente no hay manera, ¿listo? Realmente no hay manera. Toca ensayar uno por uno hasta que cuadre. Entonces, bajo el 6, menos 2 por 6 da menos 12, menos 12 más 11 me da menos 1, menos 2 por menos 1 me da 2, ese sería 2 menos 4 da menos 2, menos 2 por menos 2 da 4, y 4 menos 4 da 0. Y observen que aquí sí me dio residuo 0. O sea que este menos 2 sí es una raíz, sí es una raíz de ese polinomio. Incluso los coeficientes de acá, estos numeritos que me dieron acá, son los resultados después de hacer la división sintética, ¿cierto? Por x igual a menos 2. Entonces, ¿qué haría así? Con esta información de que menos 2 me sirve, yo ya puedo factorizar mi polinomio original, que es 6. Voy a colocarlo en negro. Voy a poder factorizar mi polinomio original, que es 6x al cubo más 11x cuadrado menos 4x menos 4. Lo voy a poder factorizar como x menos la raíz, que la raíz es menos 2. X menos la raíz, que es menos 2. Pilas ahí que puse x menos la raíz que calculamos, ¿no? Que es menos 2. Al final eso da x más 2, pero pilas con ese menos ahí. ¿Listo? ¿Factor de quién? Factor de estos coeficientes que me aparecen acá. Factor entonces de 6x al cuadrado menos x menos 2, que fueron los coeficientes ahí. Finalmente, entonces yo puedo expresar mi polinomio original, 6x al cubo más 11x cuadrado menos 4x menos 4, como x más 2, que multiplica a 6x cuadrado menos x menos 2. Y entonces, lo que yo les decía al principio, vuelve y juega otra vez. Este polinomio de acá, ese polinomio que está ahí, le aplico otra vez el proceso a ese polinomio y entonces, bueno, se complica otra vez la situación porque tengo que hacer lo mismo para mi polinomio q de x que aquí lo pusieron. ¿Se acuerdan que pusimos un q de 1 de x? Pues exactamente
Ese es. ¿Listo? Entonces vamos aquí, miren, vamos aquí. Nuestro polinomio original lo pudimos expresar como x más 2 por ese otro polinomio que está ahí, ¿cierto? Ahora tomamos ese polinomio que está ahí, u de x, y le hacemos exactamente lo mismo. Sacamos nuestra lista de candidatos porque ese polinomio es diferente al original, tiene que tener su propia lista de candidatos. Sacamos su lista de candidatos y hacemos otra vez todo el proceso. ¿Listo? Según esta lista de candidatos, el que me va a servir es menos un medio. Entonces, vamos a hacer el proceso a ese polinomio que tenemos ahí. Entonces, voy a mirarlo acá y entonces voy a definirlo aquí. Voy a colocar así mismo como allá. Q de x es igual entonces a 6x cuadrado menos x menos 2. Entonces saco mi lista de candidatos, ¿no? Entonces el término coeficiente 6 tiene como divisores lo mismo, ¿cierto? Y coeficiente 2, el coeficiente menos 2. Recuerden que siempre es el primer coeficiente, el coeficiente principal de la mayor potencia y el coeficiente constante, el que no tiene x. Entonces, a eso es que tengo que sacarle divisores. Entonces, los divisores de 6 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6 son los divisores de 6. Mientras que los divisores de menos 2 son más o menos 1 y más o menos 2. ¿Listo? Y lo mismo, formo entonces mi lista de candidatos otra vez de la forma P sobre Q, donde P es divisor de menos 2 y Q es divisor de 6. Entonces van a ser más o menos 1 sobre 1, más o menos 1 sobre 2. Estoy colocando este sobre 1, este sobre 2, más o menos 1 sobre 3, este sobre 3, más o menos 1 sobre 6. Ahí está 1 dividido todos los divisores de 6. Ahora con 2. Más o menos 2 sobre 1, más o menos 2 sobre 2, más o menos 2 sobre 3 y más o menos 2 sobre 6. ¿Listo? Ahí puse todos los posibles candidatos sin simplificar. Sin simplificar. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer ahora? Pues simplificarlos un poquito. Puedo simplificar un poquito, pero no mucho. Por ejemplo, más o menos 1, pues es 1, ¿cierto? Entonces cancelo este y por acá hay otro que me da lo mismo. 2 sobre 2 también da 1, entonces cancelo este también de acá. ¿Listo? 2, por ejemplo, está aquí. Creo que no hay más 2. Más o menos 2, por ejemplo, está aquí. ¿Listo? No hay más con esos. Aquí, por ejemplo, más o menos un medio. Más o menos un medio. Está aquí. No hay más con esto. ¿Listo? Más o menos un tercio está aquí y también está por aquí. Cuando yo simplifico dos sextos me da un tercio, ¿vale? Más o menos un sexto está aquí y más o menos 2 tercios que está aquí. Ahí ya la simplifiqué un poquito. Sin embargo, mi lista de candidatos son 4, 6, 8, 10, 12 candidatos a ser una raíz de ese polinomio q de x. ¿Listo? Entonces, ¿cuál escojo yo? Pues realmente no hay manera de saber. Realmente aquí ya de estos dos candidatos tenemos que coger uno por uno. Ya nosotros, pues, para hacer más corto el ejercicio, pues yo ya sé cuál me va a servir porque aquí ya lo vi, ¿vale? Entonces voy a utilizar ese una vez. Supongamos que ya hice todo el proceso, que ya tomé uno y ya tomé menos uno y me di cuenta de que no me servían. Bueno, incluso voy a tomar uno de ellos para que vean que eso no sirve. ¿Listo? Entonces, el polinomio es 6x cuadrado menos x menos 2. Voy a aplicarle división sintética con 1. ¿Listo? Voy a aplicarle división sintética con 1. Entonces, sería así. División sintética con 1. Entonces, traigo los coeficientes. 6 menos 1 menos 2. Y voy a hacer división sintética con menos 1 o con 1, por ejemplo. Entonces, bajo el 6. 6 por 1, 6. 6 menos 1, 5. 5 por 1, 5. 5 menos 2, 3. Y entonces obtengo un residuo diferente de 0. Significa que 1 no me sirve.
¿vale? Y cuando haga menos 1, pues tampoco me va a servir. Y según lo que nosotros vimos ahí en el libro, ¿cierto? Según lo que copiamos, según la trampa que hicimos, pues realmente el que me va a servir parece que es menos un medio, parece que me va a servir a mí. Entonces vamos a ver con menos un medio. ¿Listo? O un menos un medio o un medio tal vez. Entonces vamos a ver. Bajo el 6, observen, 6 por menos un medio da menos 3. 6 por menos un medio, de una vez yo les digo, da menos 3. Entonces, menos 3. Menos 3 por menos 3 menos 1 da menos 4. Menos 4 por menos un medio, menos por menos más, y 4 por un medio da 2. Y 2 menos 2, 0. Aquí si obtengo residuo 0. Significa entonces que mi polinomio q de x, yo lo puedo factorizar así. Q de x originalmente era 6x cuadrado menos x menos 2. Yo lo puedo factorizar entonces como x menos la raíz, que es menos un medio, por 6x menos 4. 6x menos 4. ¿Listo? Y bueno, ahí estaría entonces la factorización de ese polinomio q de x. X menos por menos me da más, y 6x menos 4. Incluso puedo factorizar un 6 de aquí para dejar la x libre. Puedo sacar un 6 de ahí para dejar la x libre. Y me quedaría así. Un medio de 6 que factoriza a x menos 4 sextos. Ahí dejo la x libre. 4 sextos es de hecho 2 tercios, entonces quedaría así. X más un medio por 6, x menos 2 tercios, simplificando 4 sextos por 6. ¿Listo? Encontré la factorización de Q. Entonces actualizo acá arriba, actualizo en la factorización que estaba haciendo originalmente. Ya encontré la factorización de Q, entonces ya tenía la factorización x más 2, que era la primera que encontramos. Y ahora la factorización de 6x cuadrado menos x menos x menos 2, que la encontramos acá, que es x más un medio. Le doy como un F5 acá, ¿no? La actualizo acá, x menos 2 tercios por 6. ¿Listo? Por 6. Y entonces factoricé completamente mi polinomio 6x al cubo más 11x cuadrado menos 4x menos 4. Repito, entiendo, sé completamente que no es un proceso fácil, no es un proceso ni siquiera agradable, son muchas operaciones las que toca hacer, ¿vale? Pero repito, realmente no hay nada matemáticamente para factorizar un polinomio de manera fácil, ¿listo? De manera fácil no hay nada que nos pueda servir. Ese teorema 6.1.5 es el único teorema que da indicios de cómo factorizar o de cómo encontrar, pues, las raíces o los ceros de un polinomio en términos de los números de la forma P sobre Q, donde P es divisor de A sub 0 y Q es divisor de A sub n. Pero entonces uno el proceso que tiene que hacer es bastante largo, porque eso le da una lista a uno de números. De esa lista, pues yo la simplifiqué un poquito, me obtuve esta lista de acá, ¿cierto? Y aquí no hay nada que hacer, toca uno por uno, ir viendo uno por uno, analizando cada número por cada número. Aquí pues nosotros hicimos trampa, yo vi que el que me serviera, por ejemplo, menos 2 aquí, ¿cierto? El que me serviera menos 2, hice trampa porque pues si no se hubiese sabido, si no hubiese visto en el libro, me hubiese tocado ir viendo uno por uno hasta llegar hasta el menos 2 acá. Entonces, esa pues es la dificultad más grande ahí. ¿Listo? Yo vi que con menos 2 me servía, entonces, bueno, comprobé que sí, me dio residuo 0. Y entonces eso me indica que yo ya puedo factorizar este primer polinomio como x más 2 por el polinomio de acá, que fue el polinomio que me dio en la división, ¿no? 6x menos 1 menos 2. 6x menos 1x menos 2. ¿Vale? Y este polinomio resultante, tengo que hacerle el proceso otra vez. Tengo que sacar la lista para este polinomio resultante, porque la lista de posibles ceros de este polinomio van a ser diferentes a los del original.
van a ser diferentes. Entonces tengo que sacar otra vez la lista. Aquí la saqué otra vez y otra vez tengo que ensayar con uno por uno hasta que me sirva. Aquí otra vez hicimos trampa, miren el libro, y en el libro me indicaba pues que me iba a servir era con -1/2. Entonces hice con -1/2, vi que sí, efectivamente, si no hubiese visto en el libro, me hubiese tocado ir con todos hasta llegar a -1/2 acá, ¿vale? O sea que al menos me hubiese tocado hacer 4, como 5, como 6 intentos, me hubiese tocado hacer para poder llegar hasta -1/2 según la lista que tenía. Y con eso ya puedo establecer una factorización completa de ese polinomio, porque factorizo el polinomio q de x, lo factorizo así, y bueno, esa es, actualizo acá, y eso es entonces. Denme un segundito, muchachos, por favor, denme un segundito.
Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Es que mi esposa iba de viaje, entonces estaba saliendo. Bueno, entonces, así estábamos en este asunto. Eso indica entonces, muchachos, que uno puede factorizar ese polinomio. ¿Listo? Les repito, la tarea no es fácil, ni siquiera es cortica, es completamente larga en operaciones. Si no hubiésemos sabido, si no hubiésemos tenido, digamos, la trampita, que en este caso pues eran el -2 y el -1/2, seguramente pues hubiese tocado hacer un proceso bastante largo, ¿listo? Pero eso es, miren, aquí está ya factorizado completamente el polinomio y de esa manera pues nosotros podemos ver que efectivamente pues así se logró factorizar, ¿listo? Entonces ese es el proceso. No sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, una vez hablado de esto, pues quiero simplemente recordar algunas cositas que hemos visto, pues, particulares de algunas funciones polinómicas, ¿no? Seguramente ya eso lo hemos visto en alguna manera, algún momento, alguna vez hemos hablado de esto. Sin embargo, pues vale la pena recordar un poquito cómo funciona todo esto. ¿Listo? Entonces quedaría así. Un segundito, veamos aquí la pendiente. Muy bien. Ecuaciones de la recta. Listo. Muy bien. Rectas paralelas y perpendiculares. Está bien. Y función cuadrática. Listo. Entonces quedaría algo así. Un ejemplo, digamos, un ejemplo bastante usado en polinomios, en funciones polinomiales, son las funciones polinomiales de grado 1. Una función polinomial de grado 1, pues será una función que tiene esta forma, ¿no? Una función polinomial de grado 1, de grado 1, entonces será una función polinomial de esta forma. Es una función que luce así, f de x igual a mx más b, ¿vale? En la variable x, la potencia que aparece es 1 y tiene pues el término constante, que en este caso es b. ¿Por qué le cambian de nombres? ¿Por qué les ponen esos otros nombres? Simplemente porque en este caso, pues, como ese caso está estudiado, esa m y esa b tienen nombres particulares. En este caso, de hecho, ustedes recuerdan que m se denomina pendiente y b se denomina el corte con el eje y. ¿Listo? M se denomina pendiente y B se denomina corte con el eje Y. ¿Por qué tienen esos nombres? Pues porque las funciones polinomiales de grado 1, como esta que está acá, al momento de graficarlas, al momento de ponerlas en el plano cartesiano, lo que me generan es una línea recta. Si yo vengo, abro Desmos o abro GeoGebra, aquí está GeoGebra, y pongo una función de esa forma, por ejemplo, 3x menos 2, por ejemplo, entonces miren que genera es esta línea recta que está aquí, ¿listo? Entonces a las funciones polinomiales, de hecho también le dicen algunas veces funciones lineales, las de grado 1, exactamente por eso, porque generan una línea recta cuando las ponemos en el plano cartesiano, ¿listo? La pendiente, de hecho, tiene que ver con el grado de inclinación que tiene la recta, esa pendiente M, tiene, de hecho aquí es 3, ¿no? En esta recta es 3, entonces esa pendiente 3 tiene que ver con el grado de inclinación con esa recta, de esa recta, y el corte con el eje Y tiene que ver justamente, pues eso exactamente, cuando corta la recta al eje Y. Miren que en este caso, el corte con el eje Y es -2 y es porque justamente la recta pasa en el eje Y por el punto -2. ¿Listo? Esa es la cuestión. Entonces, la pendiente tiene que ver entonces con el grado de inclinación de la recta y el corte con el eje Y justamente con eso exactamente, ¿no? El corte que tiene esa recta con el eje Y. Incluso cuando la pendiente es negativa, la recta está inclinada hacia la izquierda. Por ejemplo, esta -2x
más 1, por ejemplo. Miren, una pendiente negativa como esta genera una recta que está inclinada hacia la izquierda. Y eso también es clásico de las funciones lineales o de las funciones polinómicas de grado 1. Entonces, una función polinómica con pendiente positiva genera gráficas así, rectas inclinadas hacia la derecha. Una función polinómica de grado 1 con una pendiente negativa genera gráficas como la azul, con rectas inclinadas hacia la izquierda. Entonces, sería algo así, ¿no? Algo como que, haciendo el resumen aquí, sería como que este podría ser uno, hagamos otra acá, esta puede ser otra, ¿listo? Entonces, una pendiente negativa me daría una recta así, inclinada hacia la izquierda, una pendiente positiva me daría una recta inclinada hacia la derecha. Entonces, esta sería una gráfica típica de una función de grado 1, mx más b, ¿vale? Esto también, f de x igual a mx más b, polinómica de grado 1, pero en este caso, el primer caso, nosotros tenemos que la pendiente es negativa. En el segundo caso, nosotros tenemos que la pendiente es positiva. Inclinada hacia la izquierda, pendiente negativa, inclinada hacia la derecha, pendiente positiva. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo nosotros graficamos si no tenemos un tabulador, si no tenemos un graficador como Desmos, como GeoGebra? ¿Cómo hacemos la gráfica de esa línea recta? ¿Cómo hacemos para lograr establecer pues exactamente la gráfica? Entonces, si nos dan a nosotros la función polinómica, si nos dan a nosotros, nos dicen sea f de x igual, no sé, por ejemplo, a 2x menos 4, algo así, por ejemplo, y nos dicen grafiquen esa recta, si no tenemos un tabulador, si no tenemos un graficador, ¿qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es nosotros tabular un par de punticos que pasen por esa línea recta, ¿vale? Nosotros tabulamos 2 punticos al menos y con 2 punticos es suficiente. Recuerden que en geometría hay un concepto o hay un teorema que dice que 2 puntos determinan totalmente una línea recta. O sea que si nos dicen grafique esto, nosotros hacemos una tablita de 2 puntos, es decir, colocamos x aquí, f de x acá, tabulamos un par de punticos ahí, en la izquierda colocamos los valores de x y en la derecha colocamos los valores de la función evaluados en esos valores de x. Por ejemplo, los valores de x los ponemos nosotros a nuestro antojo, por ejemplo, podemos colocar 0, podemos colocar 3, por ejemplo, cualquier cosa así, no hay problema. No hay inconveniente, entonces quedaría así, ¿listo? Y los valores de y, pues nosotros evaluamos la función en 0, esto es 2 por 0, ¿cierto? Reemplazo en donde esté x, pongo 0, 2 por 0 menos 4, esto es 2 por 0, 0 menos 4, y me da menos 4. Y f en 3, sustituyo entonces en x el valor de 3, entonces sería 2 por 3 menos 4, 2 por 3 es 6, menos 4, y 6 menos 4, 2. Quiere decir entonces que cuando x vale 0, la función vale menos 4. Y que cuando x vale 3, la función vale 2. Y son estos dos punticos los que yo voy a graficar en el plano cartesiano. Pongo esos dos punticos en el plano cartesiano y por esos dos punticos me queda totalmente determinada una línea recta que es la que va a corresponder a la gráfica que busco. Entonces voy a ubicarlos. Voy a ubicar bien esta partecita acá. Ahí está. Voy a ubicar esos par de punticos aquí. Entonces sería y acá, x acá. Y sería entonces 0 menos 4. Entonces voy a ubicar el punto 0 menos 4. 0 en x, aquí, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en y. Ese es el punto 0 menos 4. 0 en x menos 4 en y. Y el punto 3 en x, 2 en y. Entonces, punto 1 en x, 2 en x, 3 en x, 1 en y, 2 en y. Ese sería el punto 3 en x, 2 en y. Entonces, mi recta tiene que pasar por esos dos punticos, obligatoriamente. Entonces, más o menos, pues, si el graficador lo permite,
Algunas veces no es tan exacto, pero más o menos quedaría algo así, ¿no? Algo por ahí. Esa sería la recta que representa esa función polinomial de grado 1. Entonces, no se olviden. Si tenemos una función polinomial de grado 1, pues con 2 punticos que tabulemos es suficiente para hacer la gráfica. Acordándonos pues de geometría, que en geometría pues nos dicen que una recta está totalmente determinada por 2 puntos. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación ahí. Así hacemos esa gráfica. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos la línea recta, pero no tenemos cuál es la función polinomial o cuál es la ecuación de la recta, ¿no? Nosotros ya hemos tenido situaciones también, nosotros hemos en algún momento tenido también ese tipo de situaciones. Vamos a colocar una función polinomial por aquí, una función lineal por acá, ¿cierto? Vamos a hacer una recta y nosotros tenemos la recta, pero no tenemos ni idea de la ecuación de la recta. Sabemos al menos 2 puntos que pasan por esa línea recta. Pongámosle por aquí A, B, y pongamos otro punto por aquí que sea C y D. ¿Listo? Si nosotros sabemos 2 puntos sobre esa recta, nosotros podemos conocer la ecuación de esa recta y por tanto podemos conocer la función polinomial que determina esa recta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de hecho lo hemos hecho ya bastantes veces antes, simplemente este es como un recordatorio de eso que hemos hecho. Y la cuestión es que podemos utilizar la fórmula punto pendiente, ¿no? La fórmula punto pendiente nos indica esto, ¿no? Y menos y sub 0 es igual a m de x menos x sub 0. Y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x sub 0. Para esa fórmula punto pendiente, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos 2 informaciones en esa fórmula punto pendiente. Necesitamos conocer un punto x sub 0, y sub 0 sobre la recta. De hecho, eso los tenemos varios, tenemos 2 de hecho. Tenemos el punto A, B y el punto C, D sobre la recta. Entonces, ya tenemos información. Y necesitamos conocer la pendiente de esa recta que no la tenemos. ¿Listo? Pero la pendiente la podemos calcular. ¿Cómo la calculamos? Seguramente ustedes se acuerdan que la pendiente es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Listo? En términos, pues, de lo que tenemos nosotros, este sería x sub 1, este sería x sub 2, este sería, perdón, y sub, x sub 1, y sub 1 aquí, ¿cierto? Este sería x sub 2, este sería y sub 2. Entonces, en términos de lo que tenemos nosotros aquí sería d menos b sobre c menos a. En términos de lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Sería d menos b sobre c menos a. Esa sería la pendiente, según las letras que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? Entonces, nosotros colocamos así. Y menos y sub 0, un punto sobre la recta cualquiera. Puede ser el de arriba, puede ser este punto de acá abajo. Entonces sería, por ejemplo, el de acá abajo sería P es igual a la pendiente M, que ya la calculamos, es D menos B sobre C menos A, por X menos X sub 0, que es un punto sobre la recta, que en este caso es A. ¿Listo? Simplificando un poquito, pues obtendríamos la ecuación de la recta. Esto es pendiente sobre C menos A por X menos A más B, paso el B a sumar. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la cuestión, que nosotros conociendo 2 puntos sobre la recta, podemos conocer la función asociada a esos 2 puntos. Vamos a hacer un ejemplo en particular, ahora sí, sin tantas letras, sin tantas variables, un ejemplo muy particular. Voy a trazar una recta y voy a colocar un par de punticos ahí, los que sean. Voy a, por ejemplo, colocar que este fuese, no sé, el 2,5 y que este fuese, por ejemplo, el 4,5
yo qué sé, pongámosle 4,7, supongamos, no sé. ¿Listo? 2 puntos sobre la recta. No conozco la función lineal, la función polinomial de grado 1. No la conozco todavía. Solamente conozco 2 puntos sobre la recta, entonces lo mismo, ¿no? Ya dijimos, fórmula punto pendiente, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Donde m no lo conocemos. M es la pendiente, es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Este de aquí sería x sub 1, y sub 1, y este acá sería x sub 2, y sub 2. No importa el orden que lo escojáis, tiene que dar lo mismo. Entonces, la pendiente m sería y sub 2, que es 7, menos y sub 1, que es 5, sobre x sub 2, que es 4, menos x sub 1, que es 2. Esto es m es igual a 7 menos 5, 2, 4 menos 2, 2, y 2 menos 2, 1. O sea que la pendiente de esta recta es 1. Entonces quedaría mi fórmula punto pendiente así. Y menos y sub 0. Puedo coger cualquiera, puedo coger al x1 y sub 1, por ejemplo. Entonces y menos y sub 0 sería y menos 5 es igual a m, la pendiente que es 1, de x menos x sub 0, que es 2. Y simplemente hago digamos, una operación aquí para que pueda 1 por xx, 1 por menos 2 menos 2, y el 5 lo paso a sumar al otro lado. Y me quedaría x 5 menos 2 da 3 positivo. Entonces, me queda que la ecuación de la recta es x más 3, y igual a x más 3. Esta es ecuación de la recta. De esa recta que conocíamos los 2 puntos. Es y igual a x más 3. Incluso la función polinomial asociado a esa recta, pues es la de función f de x igual a x más 3. Es la misma. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar, pues, cuál es la función que está interviniendo ahí. Si solo conocemos la gráfica y no conocemos nada más, ¿no? Solamente la gráfica, podemos identificar, pues, cómo hacemos. Además, también recuerden, si conocemos la función, ¿cierto? Y no conocemos la gráfica, entonces podemos hacer una tabulación de puntos, tabular 2 punticos, y con esos 2 punticos podemos nosotros graficar la función. ¿Listo? Ese es otro caso ahí. También recuerden, M es el grado de inclinación, M negativa son funciones inclinadas hacia la izquierda, M positiva son funciones lineales inclinadas hacia la derecha. ¿Listo? Y entre más grande sea M, es más vertical la recta de hecho. El corte con el eje Y es justamente el puntico por donde pasa tocando la gráfica de la función lineal al eje Y. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces aquí hay unas cosas adicionales. Por ejemplo, las funciones lineales, de hecho, f de x igual a mx más b, pues en cuanto a funciones o en cuanto a funciones estamos hablando, no tienen ningún problema. Es decir, en cuanto a funciones, nosotros sabemos que el dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Pues simplemente porque esa función no tiene inconveniente en ningún valor de x. Cualquier valor de x que yo tome, sea positivo, sea negativo, incluso el mismo cero, yo puedo hacer la operación de multiplicarlo por m y sumarle b. Entonces, no tiene ningún problema con valores de x. El rango de esa función son todos los reales también. Como ustedes ven, cuando yo hago la gráfica de esas funciones lineales, me dan rectas que suben hacia más infinito, pero también bajan hacia menos infinito, ¿no? Entonces, en el eje Y, que es donde yo veo el rango, están ocupados todos los del eje Y. ¿Listo? Entonces, el rango también son los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a propiedades como de función. Dominio todos los reales, rango todos los reales. Y bien, finalmente, pues, para terminar esta partecita, como esto ya lo hemos manejado bastante, quiero comentarle lo siguiente. Si nosotros tenemos
dos funciones lineales, por ejemplo, pongamos aquí m1 de x más b1 y f de x o g de x, cambiémosle el nombre porque no necesariamente es el mismo, m2 de x más b2, por ejemplo, esas dos funciones lineales, con pendientes m1 y m2, entonces nosotros decimos que f es paralela, ¿cierto? La recta que genera la función f, ¿cierto? Que esa recta de, pongámosle así, pongámosle que la recta, decimos que la recta y igual a m1 de x más b1, que las rectas, pongamos, y y igual a m2 de x más b2, son paralelas si las pendientes son iguales. Entonces nosotros decimos que dos rectas son paralelas, decimos que dos rectas son paralelas siempre y cuando tengan pendientes iguales, ¿vale? Eso es una definición de paralelismo ahí. Ya creo que lo han visto en algún momento, lo hemos manejado en algún momento, pero pues siempre es bueno recordar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, ¿vale? Ejemplo, pues, y igual a 5x menos 2 y y igual a 5x más 3, por ejemplo, no son la misma recta, pero son paralelas. Y las grafico, 5x menos 2, esta es la recta 5x menos 2, ¿vale? Esa es la recta 5x menos 2 y 5x más 3, creo que fue la otra que puse, acá está. Y miren que efectivamente son dos rectas que no se cortan. ¿Listo? Son dos rectas que no se cortan. Son exactamente paralelas. ¿Vale? Entonces, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Y van a ser perpendiculares si al multiplicarse las pendientes son casi que opuestas. Vamos a ver. Entonces, dos rectas, pongámosle así, y es 1 igual, pongamos dos rectas, y igual a m1x más b1, y igual a m2x más b2, son perpendiculares, es decir, se cortan en un ángulo de 90 grados, si cuando multiplicamos las pendientes, m1 por m2 da como resultado menos 1. Entonces, esa es la definición de rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si al multiplicarse las pendientes da como resultado menos 1. ¿Listo? Esto de aquí, pues nosotros también podemos hacer un ejemplo. Algo así. Y igual a 5x menos 2, por ejemplo. Y y igual a menos un quinto de x más 3, por ejemplo. Miren que esas dos rectas tienen pendientes 5 y tienen pendientes menos un quinto. Al multiplicar pendiente 1 por pendiente 2, me da 5 por menos un quinto. Y esto da como resultado menos 1. Significa que esas dos rectas son perpendiculares. Tienen que cortarse en un ángulo de 90 grados. Les pongo acá 5x menos 2, ahí está. Y la otra que pongo es un quinto, ¿cierto? Menos un quinto, de hecho. Menos un quinto de x, ¿vale? Menos 3, creo que fue que le puse, algo así. Menos un quinto de x más 3 le puse. Más 3. Listo, acá están. Acá están las dos rectas, ¿vale? Como ustedes pueden ver, pues esas dos rectas se cortan, por supuesto,
Y no solamente se cortan, sino que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Es decir, son rectas perpendiculares. ¿Listo? Entonces, he pasado un poquito rápido por las funciones lineales porque esto ya lo hemos visto algunas veces, ya lo hemos recordado algunas veces y simplemente era pues recordar otra vez esta partecita. ¿Listo? Una función lineal pues es una función de la forma de mx más b. Ahí podemos nosotros graficar esa función, podemos nosotros eh, hablar de funciones paralelas o de rectas paralelas, hablar de rectas perpendiculares. Entonces, todo eso recae sobre la pendiente. Miren que en la definición de paralela y en la definición de perpendicular, el, el término B, o mejor dicho, el corte con el eje Y, no se involucró para nada. Todo recaía sobre las pendientes. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, dos rectas son perpendiculares y al multiplicarse la pendiente da como resultado -1. Pero el término B, el término corte con el eje Y, no se involucra para nada ahí. ¿Listo? No involucra nada ese término de ahí. Entonces, bueno, aquí está. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Rectas paralelas, rectas perpendiculares, miren. Y las dos pendientes son las mismas, rectas perpendiculares y las pendientes son, al multiplicarse da como resultado -1. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno. Hay también otra cosita con respecto a las funciones cuadráticas. ¿Listo? Las funciones cuadráticas hemos graficado varias funciones nosotros, hemos graficado varias funcioncitas. Resulta que esas funciones cuadráticas pues tienen unas particularidades o unas, digamos, características especiales, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es una función cuadrática? Una función cuadrática es básicamente un polinomio cuadrático. ¿Listo? Una función cuadrática es de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Es una función que tiene ese término x cuadrado ahí. Para que sea cuadrática, pues a tiene que ser distinto de 0 para que no se elimine ese x cuadrado de ahí y quede ese x cuadrado pues ahí siempre. Entonces, una función cuadrática tiene ese término x cuadrado como sea. ¿Listo? ¿Qué sabemos nosotros de las funciones cuadráticas? Pues bueno, nosotros ya hemos graficado algunas veces funciones cuadráticas. Ya hemos puesto en el graficador y hemos dicho que esas gráficas de las funciones cuadráticas corresponden a parábolas, ¿no? Por ejemplo, 2x cuadrado más 3x, ¿vale? Menos 2, por ejemplo, más 13x, más 3x, menos 2, por ejemplo, algo así podría ser. Miren, por ejemplo, esta función cuadrática de aquí. Y hemos dicho adicionalmente que esas funciones cuadráticas, cuando las graficamos, pues nos dan gráficas de este estilo. Esas grafiquitas así son bastante conocidas y de hecho se llaman parábolas. Entonces, cuando graficamos una función cuadrática, siempre nos va a dar una parábola como esa que está ahí graficada. ¿Listo? Siempre que pongamos una función cuadrática, nos va a dar una gráfica así. ¿Qué características tienen esas funciones cuadráticas? Una característica importante es que, bueno, en primer lugar, pueden esas funciones cuadráticas tener esas gráficas de parábolas que abren hacia arriba, como por ejemplo esta, o también puede haber funciones cuadráticas con gráficas que abren hacia abajo, por ejemplo esta, menos 2x cuadrado, más 2, por ejemplo. Miren esta gráfica azul, es una función cuadrática con una parábola que abre hacia abajo, ¿listo? Eso también podría darse en estos casos, parábolas que abren hacia abajo, ¿listo? Eh, ¿Qué otra característica tiene? Ah, bueno, ¿de qué depende que abran hacia arriba o que abran hacia abajo? Dependen básicamente del número A que está acá. Ese número A que pusimos aquí es el que nos dice hacia dónde abre la función cuadrática o hacia dónde abre ese polinomio cuadrático. De hecho, eh, este número de A
nos indica pues cómo abre esa función cuadrática. Resulta que cuando A es positivo, nuestra función cuadrática va a abrir hacia arriba y cuando A es negativo, la función cuadrática va a abrir hacia abajo. Más o menos algo así. Más o menos algo así. ¿Ya? Más o menos algo así. Nosotros podemos tener una función cuadrática que abra hacia arriba o podemos tener una función cuadrática que abra hacia abajo. ¿Listo? Y bueno, cuando A es positivo, nosotros entonces tenemos eso, funciones cuadráticas que abren hacia arriba. Y cuando A es negativo, entonces nosotros tenemos eso, funciones cuadráticas que abren hacia abajo. ¿Listo? Esa es la situación ahí. Ya sabemos entonces, si el A es positivo, automáticamente sabemos que esa función cuadrática abre hacia arriba. Si A es negativo, automáticamente sabemos que esa función cuadrática abre hacia abajo y listo. ¿Vale? Esa es la situación acá. Ahora bien, ¿qué más necesitamos o qué más sabemos sobre las funciones cuadráticas? Hay un puntico que es importante en la gráfica de una función cuadrática, que es el vértice. Ese puntico que está más abajo de toda la función cuadrática o más arriba, ese puntico se llama vértice. Entonces, Desmos incluso muestra exactamente cuál es el vértice. Si uno grafica una función cuadrática aquí en Desmos, x cuadrado más 5x más 5, por ejemplo, observen, si uno grafica esta función cuadrática aquí en Desmos, entonces Desmos incluso muestra ese puntico que está en la parte más inferior de la función cuadrática, que es el vértice. ¿Listo? Entonces ese puntico se denomina vértice. Sería más o menos aquí, ¿cierto? Vértice. Y aquí sería vértice de esta función de acá. Entonces, ese puntico o más abajo o más alto de todo se denomina vértice. Y algunas veces vamos a requerir encontrarlo. Algunas veces vamos a necesitar encontrar ese vértice de ahí. Entonces, hay que buscar una manera de poder calcular o de poder encontrar ese vértice en esas parábolas. De hecho, yo puedo dar la coordenada exactamente del vértice. Si nosotros tenemos la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, yo puedo indicar que el vértice se encuentra en la coordenada siguiente. En la siguiente coordenada, menos b sobre 2a, y la función evaluada de menos b sobre 2a. Entonces, si yo tengo la función cuadrática ax cuadrado más bx más c, yo sé que el vértice lo voy a poder encontrar en esta coordenada. Sé que este puntico negro que está aquí va a tener las coordenadas menos b sobre 2a en x y va a tener la coordenada en y f de menos b sobre 2a. ¿Listo? Esa va a ser la coordenada del vértice. ¿De acuerdo? No es tan sencillo demostrarlo, pero esa ya es la coordenada. Y esa ya pueden tomar ese dato como tal. Esa es la coordenada del vértice. En algunas ocasiones es posible llevar entonces mi fórmula o mi ecuación o mi función cuadrática a una forma estándar de la función cuadrática. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. ¿Listo? Aquí lo hacen, de hecho, miren. Aquí está. Le dicen forma canónica de la función cuadrática. Es esta formita acá. Ya les indico cómo la ayuden o la hacemos en la próxima clase. La cuestión es que con esta formita de la ecuación cuadrática, nosotros ya podemos averiguar automáticamente dónde está el vértice. El vértice se encuentra en el punto H, K, de hecho. Entonces, esa sería otra manera de calcular el vértice. ¿Listo? Eso lo vemos ya la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, vimos algunas propiedades básicas que ya en algún momento hemos visto de funciones lineales hasta de funciones cuadráticas.
Por supuesto que eso tiene más propiedades, simplemente estamos recordando algunas cositas que en algún momento debieron verse, ¿listo? Aquí es importante el vértice, hay que poderlo calcular bien porque el vértice, pues, es el punto más bajito de la función o es el punto más alto de la función y es importante en algunas veces tener claridad, pues, dónde están esos puntos, más bajito o más alto de la función. Esta manera de aquí, de la forma canónica de la ecuación cuadrática, hay que saberla llevar a esa forma canónica, hay que saber tomar una función cuadrática y llevarlo ahí. Es más o menos sencillo, no es tan complicado tampoco, pero hay que saber hacerlo, ¿listo? Cuando llevamos la forma canónica, cuando llegamos a la forma canónica, automáticamente nosotros identificamos dónde está el vértice. Está en el punto H, K, como les dije, H, K. Aquí está, el vértice está en H, K. ¿Listo? Pero la cuestión es cómo hacemos para llevar nuestra función cuadrática a esta forma canónica. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en la clase taller, hoy tenemos clase taller a las 4, ¿no? Ahí vamos a ver cómo llevamos nuestra función cuadrática a esa forma canónica y también vamos a revisar el parcial, vamos a hacer algunos de los ejercicios del parcial para que quede claro. ¿Listo? Vamos a hacer como una especie de solucionario del parcial de algunos punticos, no de todos, por supuesto, pero pues al menos los punticos más trascendentales los vamos a verificar y para que ustedes también vean pues qué tipo de errores cometieron y qué tipo de cosas están por mejorar, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces nos vemos a las 4, clase taller normal, y ahí terminamos de estudiar estas cosas, ¿listo? Bueno, muchachos, nos vemos hasta luego, que estén muy bien. Voy a cerrar por aquí. Hasta luego, muchachos.